Bien, estamos grabando ya esta sesión. Recuerden que se graba con el fin de poder compartirles posteriormente el video de la misma. Para quienes no se pueden unir de manera sincrónica, si alguien tiene algún inconveniente con que sea grabado, por favor nos lo hace saber para detener la grabación. Ok, bueno, si nadie tiene inconveniente, entonces estamos ya grabándola. Me dijeron ahí por el grupo que si por favor les compartí el video de la sesión del viernes. Lamentablemente el viernes por un inconveniente que hubo durante la sesión se detuvo la grabación, me tocó grabar la segunda, digamos, grabarla en dos partes. Quería unirlo en un solo video, pero la verdad no he tenido el tiempo de ponerme a editarlo para unirlo en un solo video. Entonces pues voy a subir la sesión del viernes en dos videos distintos, que era como sesión 2 parte uno, sesión 2 parte 2. eh, pues porque para poderlo hacer de una vez, si no después no le saco tiempo y termino no subiéndola. Entonces la voy a subir, procuro subirla ahorita mismo, si es posible la subo ahorita terminando esta sesión y si no el día viernes sin falta subo esa y la de hoy el viernes en la mañana que tengo tiempo. Bueno, te les voy a compartir pantalla. Me confirman cuando ya vean mi pantalla, por favor. Listo, gracias Jimmy. Gracias Giovanni. Perdón un segundo. Listo, avisémosle a sus compañeros que empezamos. Empezamos, ok. Bueno, entonces, seguimos con Inventor. De nuevo, sé que dentro de los presentes algunos de ustedes ya tienen algunos conocimientos en Inventor, otros no. Hemos abordado entonces el programa, digamos, desde algunos conceptos básicos, si bien no todos los conceptos básicos de, de la herramienta, ya que el día viernes les envié justamente un enlace al canal de YouTube, el mismo canal en el que subo los videos de la sesión. En ese canal ya encuentran, les recuerdo, algunos videos de los cursos básicos de Inventor para que puedan cubrir esos vacíos si los tienen de lo que no vemos en este curso. Aquí estoy partiendo desde lo que necesito que sea claro para que se pueda entender todo ese entorno de trabajo alrededor de la chapa metálica. Hoy vamos a terminar esa fase de inducción, digamos, para las próximas tres sesiones trabajar específicamente enfocados en chapa metálica y las herramientas que esto nos ofrece. Y las últimas dos, como ya habíamos acordado, ¿cuántas sesiones nos quedan? Es que nos quedan estas dos. ¿Dónde está el calendario? Calendario. Nos queda hoy el 29, el 4 y el 6. Ah, sí, 5 sesiones incluyendo esta y la del 11. Eso es todo. Entonces, hoy terminamos con la inducción. 29, 4 y 6 vamos a trabajar en chapa metálica y el 11, bueno, entre el 6 y el 11 hablamos de los aspectos de render que ya les comenté, que sea claro para todos. El render lo vamos a abordar dentro del curso, hace parte de este curso, pero no va a ser parte de las evidencias. Las evidencias básicamente son el modelo de ese elemento en chapa metálica, que por cierto he estado buscando planos, no es fácil encontrar planos de sistemas medianamente complejos en chapa metálica. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguno, maravilloso si nos lo comparte, o igual ustedes pueden hacer su proyecto. Entiéndase que chapa metálica o un proyecto válido en este caso sería, por ejemplo, no sé, gabinetes en chapa metálica. Entonces, por ejemplo, este tipo de gabinetes que se hacen con chapa metálica, este tipo de muebles, perdón, me acerco acá. Listo. Este tipo de muebles que se hacen con lámina metálica doblada, este tipo de muebles, esos son válidos. Ese es justamente el tipo de modelo que estoy buscando que se pueda resolver a partir de lo que estamos viendo en este curso. Entonces, este tipo de estructuras, de sistemas de mobiliario, gabinetes, armarios, estantes,
todo ese tipo de mobiliario válido. O si tiene algún otro producto que se haga con chapa metálica, válido también, ¿sí? Lo importante es que sea un producto que se ensamble, que no sea de una sola pieza, que no sea monolítico, que tenga varias piezas, mínimo diría yo 4 piezas mínimo, y que sea esté hecho con chapa metálica, y vamos a incluir tornillos y otras cosas que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, para que una vez lo sepan, yo estoy buscando planos de todas formas para poderles compartir. Si ustedes no los consiguen o no tienen una referencia para hacer el modelo, voy a conseguir planos para compartirlos con el grupo y que de esos planos puedan partir para hacer el ejercicio. Pero si lo pueden ir adelantando porque ya tienen algún producto en mente o los planos de alguno o alguno de referencia, algún gabinete en la casa que puedan medir o en el trabajo que puedan medirlo y usarlo como referencia, pues pueden ir adelantando el trabajo, no hay inconveniente. Bueno, recuerden que durante la sesión procuro no estar pasando aquí a la ventana de la llamada, entonces si tienen alguna pregunta habiliten su micrófono y adelante, hagan sus preguntas, participen, den sus opiniones sin necesidad de levantar la mano ni escribir por el chat ni nada por el estilo, pues para hacer esto más dinámico y no ir a dejar a alguien sin respuesta. Bien, entonces, estamos en la sesión anterior, hablamos un poco de cómo se crean los proyectos antes de iniciar archivos nuevos, habíamos hablado de las características al iniciar un documento nuevo, eso ya está en el video que les compartiré ahorita en las dos partes, entonces lo pueden ver posteriormente. Ya retomamos aquí a partir de las herramientas de modelado tridimensional que me hacía falta abordar y explicar y dejar claro para todos porque las vamos a utilizar también dentro del entorno de chapa metálica. Entonces aquí le dije que voy a crear un archivo nuevo, estoy en mi proyecto chapa metálica, entonces voy a crear un archivo nuevo. Me aseguro de estar en unidades métricas a menos que necesite trabajar en unidades inglesas o imperiales. Entonces me aseguro de estar en la carpeta de unidades métricas, voy a una pieza estándar en milímetros. Recuerden que las de chapa metálica son estas que dicen sheet metal, pero en este momento todavía no estamos creando piezas con chapa metálica, todavía estamos con piezas estándar. Entonces voy con piezas estándar, le doy crear, esperemos que cargue el entorno de trabajo. ¿Si estoy grabando? Sí, estoy grabando. Listo. Ok, entonces ya estando en nuestro entorno de trabajo, nuestro entorno de modelo, habíamos visto extrusiones, voy a ir con las revoluciones. Entonces recordemos que siempre, voy a empezar por acá porque esto es muy importante que sea claro en todo el trabajo con estas herramientas. Recuerden que yo estoy utilizando Inventor como herramienta para abordar los temas que debemos abordar, mas no es la única herramienta que hace esto, no es la única válida para hacer lo que estamos haciendo. Solid Edge, SolidWorks, CATIA, ProEngineer y muchas otras, incluso Fusion 360 también es similar. FreeCAD, que ya hemos hablado en la primera sesión y en la anterior, que tengo que explorarla y los invito también a explorarla porque parece que ya está mucho más completa y hace bastantes más cosas. Todavía obviamente no le compite a Inventor o a SolidWorks, pero pues parece que esa versión uno ya tiene varias cositas bastante avanzadas. Eh, entonces, cuando vamos a empezar a modelar, recuerden que es indispensable que él cuente con un elemento bidimensional del cual partir para crear el elemento tridimensional. Es decir, necesita un boceto. Siempre empezaremos por ahí cuando empezamos a modelar. El proceso de modelado siempre empezará por un boceto. Y que ese boceto entonces lo vamos a crear con esta herramienta de iniciar boceto 2D o tenemos bocetos 3D, pero eso los voy a abordar si alcanzamos, no les aseguro, si alcanzamos los abordamos después. Entonces voy con boceto 2D y cuando digo que quiero hacer un boceto 2D, entonces él me muestra los 3 planos de trabajo base para poder seleccionar en cuál de estos planos quiero hacer o dibujar ese boceto: el plano frontal, el plano XY, el plano superior XZ o el plano lateral YZ.
Entonces, ya les dije, según el plano que seleccionen, determinará la ubicación del objeto en el espacio de modelado, lo cual no es ninguna restricción al momento de llevar esa pieza a un ensamble. Es decir, como quede ubicada la pieza en el entorno de modelado, realmente no va a afectar demasiado, no afecta realmente el ensamble final. Entonces yo voy a seleccionar en este caso el plano frontal y hago alguna cosa. Pero les voy a mostrar algo. Voy a hacer aquí, por ejemplo, un cilindro. Entonces digamos que quiero un diámetro de 20 milímetros para este círculo. Ahí ya dibujé un boceto, utilicé el 00 como referencia. Otra recomendación que espero sigan cuando estén haciendo sus modelos y es utilicemos el 0 como punto de referencia para el dibujo de los bocetos. ¿Por qué? Porque este 0 está ubicado en la intersección entre los planos de trabajo. Cuando yo utilizo ese cero, me estoy asegurando de que en ese punto de referencia, por ahí pasa un plano de origen, o el plano frontal, o el lateral, o el superior, pero por ahí pasa un plano. A veces no lo necesitamos, pero muchas veces sí necesito referenciar el objeto, por ejemplo, a su centro o a algún lado que no tiene propiamente el objeto. Me van a entender claramente cuando empecemos a hacer ensambles. Por ahora puede que los deje perdidos, pero yo sé que más adelante eso va a quedar claro. El tema es que cuando empiezo a ensamblar, muy probablemente yo necesite referenciar el objeto por un costado distinto a los bordes o a las caras exteriores de ese objeto y ahí los planos de trabajo me sirvan. Y si he usado el punto 00 como referencia, yo sé que en el centro de ese objeto, o por donde haya ubicado ese punto, ahí tengo los planos de trabajo de referencia. Entonces, recomendación, utilicemos ese punto 00 en la medida de lo posible. Listo, voy a finalizar y voy a extruir esto. Simplemente voy a ir a extruir, le digo que quiero extruir de manera simétrica, digamos unos 30 milímetros y ya, listo, solamente esto. ¿Por qué hice esto? Voy a hacer una revolución. Esta no es una revolución todavía, esto es una extrusión. Pero ¿por qué hice esto? Para mostrarles y recordarles que cuando ya hay un objeto modelado, cuando ya hay algún sólido creado dentro del entorno de modelo y le digo que voy a hacer otro boceto, el programa ya no me muestra los planos de origen. Miren, yo le digo que va a hacer un boceto 2D y ya no aparecieron el plano superior, frontal y lateral. Eso ya no está visible. ¿Por qué? Porque lo que el programa entiende es que si yo ya tengo un objeto dentro de ese entorno de modelo, lo que voy a hacer de ahora en adelante va a ser sobre ese objeto que ya tengo modelado. Entonces lo que me pide o lo que me permite es seleccionar las caras planas de ese objeto, si las tiene, como planos de trabajo. Entonces si yo quiero puedo ahora trabajar en esta cara o puedo trabajar en esta otra cara de este lado en las caras planas, es decir, sobre la curva no lo puedo seleccionar como plano de trabajo, tiene que ser como su nombre lo dice, plano. Entonces yo puedo decirle, bueno, quiero trabajar sobre esta cara, hago clic en esa cara y en esa cara es donde va a empezar a hacer el boceto. Pero ¿qué pasa si? No, es que yo sí necesito utilizar el plano de origen, el plano frontal, el plano superior, el plano lateral. Entonces, esos planos se encuentran dentro del árbol de modelo, dentro de toda la estructura del modelo, en el costado izquierdo. Recuerden no cerrar esta ventanita. Si de pronto por accidente la cerraron, se les fue aquí al cerrarla, ahí va a aparecer este más que les va a permitir desplegarla de nuevo y es el Model Browser, el buscador del modelo o navegador del modelo. Entonces ahí tenemos de nuevo el navegadorcito. Decía que si yo quiero utilizar esos planos de origen que ya no me los está mostrando, al desplegar el navegador del modelo encontramos una carpeta llamada origen y en esa carpeta nos encontraremos los tres planos base, el plano lateral, el plano superior y el plano frontal, ahí están los tres planos y además los ejes. Entonces está el eje X, el eje Y y el eje Z para poderlos utilizar. Entonces supongamos que yo en este caso quiero utilizar el plano lateral. Entonces voy a decirle que voy a utilizar el plano YZ. Ok, listo. Ya estoy en el plano YZ y quiero hacer aquí algún, no sé, alguna revolución. Entonces, ¿qué es una revolución y cómo funciona la revolución? Ah, bueno, pero aquí no me sirve con este cilindro. O sea, sí podría hacer algo, pero no quiero confundirlo, entonces voy a borrar ese cilindro.
¿Cómo borro un objeto que ya haya modelado? En el árbol de modelo me aparece esa extrusión. Es una operación que hice a partir de un boceto, que fue el circulito este de radio de diámetro 20. Si yo quiero eliminar ese cilindro, lo único que tengo que hacer es ir al árbol de modelo, selecciono la operación que quiero eliminar, en este caso es extrusión, y la borro con la tecla suprimir, borrar. En este caso él me está diciendo algo, me dice, usted hizo esta operación consumiendo un boceto, es decir, utilizó un boceto para poder hacer esta operación. ¿Quiere que ese boceto también se borre? Por defecto está que sí, está el chulito activo. Me dice borrado adicional y me dice que va a borrar los bocetos que hacen parte de esta operación. Entonces, en este caso, si ese círculo no me sirve para nada, dejo esto activo y le digo que sí, ok. Y si no, pues simplemente desactivo esto. Él borrará la extrusión, lo he desactivado, borrará la extrusión, pero el boceto quedó ahí. Y ese es el boceto 1. Otra recomendación de mi parte que espero se acostumbren a seguir, yo siempre olvido hacerlo en las clases por, por pura costumbre, pero sí recomiendo que lo hagan y es nombrar las cosas. Por ejemplo, miren que hice dos bocetos, en el segundo no hice nada, en el primero es donde está el círculo, pero si yo quiero modificar algo en este boceto, yo no me... Perdón, un segundo. Un segundo. Ya disculpen. Entonces les decía que, eh, aunque yo no me acostumbro, sí es recomendable nombrar las cosas, porque en este caso, por ejemplo, que tengo dos bocetos, pues aquí no hay confusión, pero si ya tuviera 20, 30 bocetos dentro de mi modelo y un modelo complejo, perfectamente puede tener 30 bocetos, 20 operaciones, poco no de elementos, pues va a ser mucho más fácil entender el modelo y moverme en ese modelo si las cosas tienen nombre. Entonces yo podría decir que este boceto, por ejemplo, lo selecciono, vuelvo a hacer clic sobre el nombre, ahí ya se resaltó el nombre para que lo cambie y yo podría decir que esta es la base del cilindro, por decir algo. Cilindro. ¿Sí? Base del cilindro. Y entonces ya no tengo que ponerme a buscar cuál es ese boceto, cuál es el que necesito seleccionar, sino que ya con el nombre lo puedo identificar dentro del árbol. Bueno, en este caso tampoco me sirve, lo voy a borrar. Aquí tengo el segundo boceto en el que no hice nada. Tercera recomendación, y es que esto es habitual cuando empiezan a trabajar en Inventor. No falla, eso no falla. Y es, empiezan a aparecer 10 bocetos vacíos y uno que es el que contiene lo que sí necesito. ¿Por qué? Porque por ejemplo en este caso yo hice este boceto y no hice nada y lo terminé. Y, no, ahora sí voy a hacer lo que iba a hacer. Entonces empiezo otro boceto. Entonces digo, bueno, entonces ahora sí voy a hacer, no sé, cualquier cosa. Listo, finalizo. Y digo, bueno, y ahora quiero hacerle a esto una línea de esquina a esquina, me olvidé. Entonces, ¿qué hacen? Van a otro boceto y hacen la línea. Yo digo, una línea que vaya de aquí a acá, por ejemplo. Listo. Y finalizo el boceto. Bien, aquí tenemos dos problemas. Uno, tengo dos bocetos, no uno solo, tengo dos bocetos distintos. Y dos, yo estaría dando por entendido que esto hace parte de un solo elemento y que puedo trabajar con él. Y no, el rectángulo y la línea son dos objetos distintos y no van a ser interoperantes. Es decir, entre ellos no me van a permitir hacer una operación entre los dos bocetos. Entonces ahí tenemos serios problemas. Si fue que hice el boceto del rectángulo y me faltó la línea, voy a borrar esa línea. Lo que hago es, vamos al árbol de modelo, seleccionamos el boceto en el que nos faltó lo que queremos agregar o al que queremos editar, damos clic derecho sobre él y ahí aparece editar sketch, editar boceto. O también dentro del espacio de trabajo seleccionamos el boceto, entonces puedo hacer clic en cualquier parte de él y aquí aparecen estos iconitos. Estos iconos me permiten o crear una extrusión a partir de este boceto o crear una revolución, que es lo que vamos a hacer ahorita a partir de este boceto, o editar el boceto. Entonces lo que voy a hacer es entrar a editar el boceto. Ya dentro sí voy a hacerle la modificación que quiero hacerle, una línea de esquina a esquina,
finalizo, no olviden siempre finalizar el boceto. Otra pregunta que suele surgir al principio es, ¿están haciendo el boceto y sin finalizarlo tratan de hacer algo aquí? Entonces me dicen, profe, porque está todo inactivo. O sea, no puedo hacer nada, miren, no puedo hacer un hoyo, no puedo hacer un chamfer, no puedo hacer un nada. ¿Por qué está todo apagado? Porque usted está haciendo un boceto. Usted no ha terminado ese boceto. Entonces yo necesito terminarlo primero, así que vamos otra vez aquí a la cinta de sketch, terminar ese boceto primero, finalizarlo, para ahí sí poder volver a mi entorno de modelado y que todas las herramientas estén activas. Bien, ok, estas eran como las aclaraciones que quería hacer. Voy a mostrarles un ejemplo de cómo funciona la revolución y cómo suelo modelar en Inventor, porque esa es otra cosa que cambia según la herramienta con la que uno trabaje. Entonces voy aquí a abrir un archivo que utilizo con mucha frecuencia para estos ejercicios de Inventor, y es que es un archivito bastante completo. Los planos de una suspensión de bicicleta, un rediseño de una suspensión de bicicleta, pero están todas las piecitas, los planos de cada piecita, son piezas muy sencillas, entonces me ayuda a ejercitar ese tema del modelado básico. Entonces miren, por ejemplo voy a hacer esto, no mentiras, bueno, si hagamos esto, voy a hacer esta pieza, esta es una pieza de revolución. ¿Qué me indica que es una pieza revolucionada? Pues dos cosas. Una, que aquí estoy viendo la vista superior y un corte. Y en la vista superior claramente se identifica que esta es una pieza revolucionada, es decir, cilíndrica. Bueno, cilíndrica no es cilíndrica, pero creo que con eso me hago entender. Dos, él no me está mostrando una vista lateral del objeto, sino un corte. Cuando el objeto es plano o tiene caras planas, habitualmente en el dibujo no representa el objeto visto desde afuera, por un lado, por otro, por arriba, por abajo, por el frente, por un lado. Cuando el objeto es cilíndrico, no tiene mucho sentido mostrar el objeto de lado porque no se entiende la redondez en una vista lateral. Entonces es habitual representarlo en un corte, que es lo que está ocurriendo en este caso. Esta pieza, en el plano están las dos vistas de esa pieza. Tengo la vista superior y el corte por el punto medio de esa pieza. Entonces, en este caso, lo que yo tengo que dibujar no es todo el dibujo, no es todo lo que está aquí. Solo tengo que dibujar la mitad de él. ¿Por qué? Porque al dibujar la mitad de este boceto y revolucionar ese boceto, ahí se va a generar la pieza entera. Ya lo voy a aclarar en la práctica. Dos, veo que las dimensiones están dadas en diámetros. Eso también es indicativo de que es una pieza de revolución. No me está dando distancia lineal, sino diámetros. Es decir, que eso es redondo. Listo. Vamos entonces a dibujar esto. ¿Cómo dibujo normalmente yo? Entonces, hago lo siguiente. Voy a borrar esto que tenemos en este boceto. Selecciono el boceto, clic derecho, editar boceto y voy a borrar esas lineecitas. Lo primero es, como ya les dije hace un rato, utilizo el 00 como referencia. Entonces, en el punto 00 voy a crear mi eje de revolución. Entonces voy a tomar ese punto 00 como inicio de una línea. Línea que inicialmente él me está mostrando medidas. ¿Sí? Aquí yo puedo darle medida a esa línea. Yo puedo decir, esa línea mide tanto. Por ahora lo que voy a hacer es, ¿cuánto tiene esto de altura? Tiene 13 milímetros. Entonces voy a hacer que esta línea mida más de 13 milímetros, pero no necesariamente le voy a dar valor. Simplemente voy a hacer clic, ahí ya superé los 13 milímetros. Ahí ya dice 15, 16. Listo, entonces los 16. Y me aseguro, eso sí, que la línea sea vertical. ¿Qué me permite asegurarme que la línea sea vertical? Dos cosas. Este icono que ven ustedes aquí, como con una línea azulita y unas grisecitas debajo, ese símbolo significa que esta línea es horizontal. Y dirán ustedes, pero horizontal, ¿por qué? Bueno, horizontal o vertical, perdón. Es que no sé si estoy, sí, estoy en la vertical. Él me está indicando que esa línea queda horizontal o vertical, o sea que la línea queda ortogonal. Y dos, el ángulo, porque aparte de la cajita que me permite indicarle medida, también aparece una cajita con el ángulo y ese ángulo estaba en cero, o está en cero. Entonces yo ya sé que ahí la línea va a quedar perfectamente recta, vertical, a lo que llamamos ortogonal en dibujo técnico, una línea ortogonal, es decir, cuya dirección sea 0, 90, 180, 270 grados. Entonces listo, hago una línea que sea mayor a los 13 milímetros
y que tenga 0 grados de inclinación. Ahí está la línea. Ok, ya, dejemos esa línea quieta un momento. Y entonces ahora voy a dibujar algo que se acerque a lo que necesito dibujar, es decir, a esta figurita. Entonces, algo que se acerque a eso. Entonces simplemente voy a hacer una línea que vaya de aquí para acá, luego que venga por aquí, baje recto por acá, por aquí, por acá, por aquí, que no llegue hasta el final, baje recto, eso sí me aseguro que queden rectas y se cierre. Listo, ahí tenemos una figura parecida a lo que necesito, parecida. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces con esto? Voy a empezar a dimensionarla. Me resulta más rápido, normalmente, dibujar el boceto aproximándome muy por encimita a lo que necesito y luego empezar a dimensionarlo para finalmente obtener lo que necesito, que tratar de dibujar de una vez con todas las medidas. Entonces, ¿cómo le voy a dar medidas a esto? Primero, tendríamos que empezar a hacer cuentas, porque él me dice, mire, esto tiene un diámetro de 35, usted acaba de dibujar un pedacito acá donde hay un vacío de 13, quiere decir que esos 35 réstele 13, lo cual quiere decir que quedan 22, pero como estoy dibujando la mitad, entonces esto me diría 11, entonces me pone a hacer cuentas. Pero hay una ventaja aquí cuando tengo piezas de revolución, y es que yo puedo tomar esta línea que dibujé desde el 00, la puedo seleccionar y estando ella seleccionada, perdón que alguien está solicitando acceso, ya, bienvenido. Estando ella seleccionada, estando esa línea seleccionada, puedo ir dentro de la cinta de boceto, no he salido en ningún momento de la cinta de boceto, puedo ir a la parte final de esa cinta y hay un panel llamado formato o format. En ese panel hay varias opciones aquí, pero me interesan las dos primeras y son convertir esa línea que tengo ahí seleccionada en una línea de construcción o convertirla en una línea de eje. En este caso, esa línea la voy a convertir en una línea de eje. Ambas tienen algo similar y es que tanto las líneas de construcción como las líneas de eje no participan del boceto cuando yo vaya a hacer operaciones con él. ¿Qué quiero decir? Que si con este boceto voy a hacer una extrusión, él no toma esa línea, ni la de centro, ni la línea de construcción, no las toma como referencia para hacer la operación. Si voy a hacer, bienvenidos a quienes acaban de ingresar, si voy a hacer, digamos, no sé, alguna selección dentro de ese boceto para hacer operaciones, esa línea no la va a tener en cuenta para esa selección. Entonces tiene esas ventajas. Por otro lado, si yo esta línea la convierto en línea de eje, entonces digo que se convierta en una línea de eje, miren que ahora esa línea quedó punteadita, como efectivamente se dibuja un eje en dibujo técnico, y voy a acotar a esa línea. Por ejemplo, voy a decirle que necesito saber la dimensión, la distancia entre esta línea y el eje. ¿Y qué ocurre? Que él no me da la dimensión lineal, sino que me da un diámetro. Porque él lo que está entendiendo es que si yo estoy acotando a un eje, esta será una pieza de revolución, porque para eso es un eje, para girar alrededor de él. Eso es un eje. Entonces, si yo voy a girar alrededor de él es porque va a ser una revolución, si voy a hacer una revolución es porque este boceto se va a convertir en un elemento cilíndrico que tendrá diámetro. Entonces él ya me acota el diámetro. Ventaja porque yo no tengo que hacer cuentas. El ejercicio me dice que esto tiene un diámetro externo de 35 milímetros, entonces yo pongo por acá la cota, listo, ahí está, y él me pregunta, ¿cuánto mide eso? Le digo 35 milímetros. Listo, 35 milímetros. Ahora, me dice que el huequito tiene un diámetro de 13 milímetros. Entonces voy a acotar de esta línea al eje. Ahí otra vez me dio la cota de diámetro. Hago clic donde quiera esa cota y le digo que la cota es de 13 milímetros. Tengan en cuenta una cosa para quienes no saben nada de Inventor, porque esto también me lo han preguntado varias veces. Cuando creamos estas cotas, estas son simplemente referencias dimensionales, son restricciones más que referencias
Restricciones dimensionales. ¿Qué quiere decir eso? Que no harán parte del dibujo cuando vayamos a sacar planos de este producto. No hacen parte de esos planos. Porque ya varias veces he visto aprendices que empiezan a acotar esto como si así fuera a quedar el dibujo. Y no, el dibujo no va a reconocer esas cotas para nada. No son cotas de representación, son cotas de restricción. Restricción dimensional para esa pieza. Bien, por otro lado tenemos un diámetro, este diámetro interno donde va es la arandela. Bueno, luego verá. Creo que yo les pasé a ustedes por el grupo de WhatsApp, lo volveré a hacer porque se unieron personas nuevas. Yo les pasé a ustedes estos planos la semana pasada, porque alguien me dijo, ay, sería bueno si nos los pasaras para practicar. Creo que se los compartí. Igual se los voy a volver a compartir. Entonces el vacío tiene un diámetro, ese ya está. Esta parte interna del arito este donde va un empaque tiene un diámetro de 25,8. Entonces yo le digo que necesito la distancia de esta línea al eje y que eso mide 25,8. Ok, y solamente me falta la de abajo, que es de 31,1. Entonces la distancia de aquí a acá es de, hagámosla aquí abajo, 31,1. Ahí escribo el valor y enter y listo, 31,1. Ok, me faltan las alturas. Entonces la altura total es de 13 milímetros. Entonces yo le voy a decir que quiero una cota de aquí hasta arriba y esto mide 13 milímetros. Y la altura de esta parte baja es de 5 y luego de 3. Entonces quiero que la distancia de este elemento a este elemento sea de 5 milímetros y de este a este sea de 3 milímetros. Listo. ¿Qué pasa si trato de acotar la distancia de esta línea a esta otra línea? Esa distancia él ya la sabe, ya está definida. ¿Por qué? Porque yo le dije que la distancia total era de 13, esto tenía 5 y esto tenía 3. Quiere decir que obligatoriamente este segmento mide 3 milímetros, sí o sí mide 3 milímetros. Si yo lo voy a acotar, entonces voy a hacer la cota. Él me deja crear la cota, pero... 3 no, 5, perdón. Cuando yo coloque esa cota va a aparecer un aviso, este aviso. Me dice, ese elemento va a sobredimensionar el boceto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él no necesita esa cota, no la necesita, él ya sabe cuánto mide ese espacio por cálculo con los que ya acoté, pero me da la opción de igual dejarla. Él me dice, está sobredimensionando el boceto. ¿Qué quiere hacer? Si yo lo cancelo, pues simplemente no va a poner esa cota y ya. Si lo acepto, él va a poner la cota aunque esté sobredimensionando el boceto, miren. Pero esa cota aparece con unos paréntesis alrededor del valor, a diferencia de las otras, que no tienen ningún paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que una de estas cotas normales, que el valor está normalito, si yo le doy doble clic en el valor, puedo cambiar el valor. Yo le doy doble clic sobre este 3 y él me vuelve a mostrar la ventana con la dimensión. Puedo decirle, usted no medía 3, usted medía 5. Y él cambia a 5. Lo mismo abajo, usted no medía 5, usted medía 2. Él cambia a 2. La distancia cambia, la medida cambia, pues el objeto cambia, la pieza cambia. Listo, vamos a dejar esto de 5 y volvamos a dejar este de 3. Entonces, si él no necesita esta cota, ¿por qué me dejó hacerla y por qué está entre paréntesis? Ahora voy a tratar de editar esta cota. Démosle doble clic. Listo. Bueno, aquí hay una... Él me dice que esta es una cota. Es que esto veo que cambió en esta versión. Sí, cambió. Del 2023, no estoy seguro en el del 24 porque no usé la versión 2024. Del 2023 para atrás, resulta que esto aparecía en gris. Es decir, no era editable. No era para nada editable porque era una cota de referencia. Ahora, sorpresivamente veo que, me deja editarla. Pero veamos qué pasa si la edito. Yo le digo, no, usted mide 3. No. Me engañó. Es que antes aparecía en gris, era claro que no se podía editar. No, no se puede editar. Estoy tratando de escribir un número y no me deja escribir nada. O sea, igual, no es editable, ¿ya? Sino que
Me pareció extraño es que se dejara seleccionar el texto y se viera en negrilla. Antes se veía en gris, totalmente apagado. Se entendía claramente que no era editable. Pero bueno, sí, sigue sin ser editable. Entonces, si yo no puedo editar esa cota, para qué la pongo? Pues porque me sirve como referencia para otras partes del modelo. Yo no voy a entrar en ese tema en este curso, no alcanzamos, pero eso es a lo que llamamos parametrización del modelo, donde yo, por ejemplo, quiero que si este valor cambia, este otro cambie, ¿cierto? Entonces, este valor está amarrado a este valor, depende de la misma cota. Si yo a este le digo que usted mide, bueno, en este caso no está amarrado, tendría que amarrarlo. Ahí, por ejemplo. Listo. Entonces, si este valor cambia a 2, el de arriba, no, me toca volver a hacer la cota, porque esa ya no me aceptó la referencia, por ejemplo, y tocó borrar esta. Y acotemos estas dos. Listo. Cuando él me dice qué valor quiere usted para esa cota, tocó borrarla del medio para que no me siguiera sobredimensionando. En lugar de darle un valor, yo puedo presionar control y hacer clic sobre otra cota. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Si no tienen presionado control, no les va a funcionar. Entonces hacen clic en control o presionan la tecla control, hacen clic sobre la cota que quieren de referencia y él dice que esta dimensión va a ser igual a esa otra. Me está diciendo de 11 va a ser igual a de 8. ¿Sí? De 11 se llama esta dimensión, esta llama de 8. Va a ser igual, acepto y entonces él dice, ok, yo mido 2, pero en función de otra cota. Entonces, si esta cota cambia a 3, pues el de arriba mide 3. Si esta cota cambia a 5, pues la de arriba mide 5. Entonces, ahí vamos amarrando dimensiones. Entonces, él me permite crear cotas de sobredimensionamiento no porque las necesite, sino porque considera que yo sí puedo llegar a necesitarlas. Puede que yo no necesite cambiar el valor de esa cota, pero sí necesite usarla como referencia para otra cota o para otra cosa. Entonces, por eso me deja crearlas. Bien, aquí que me faltó el fillet de aquí de la esquinita, que según el plano es un fillet de 1 milímetro 45 grados. Esos son temas de interpretación de planos que no sé hasta qué punto sean claros para todos, pero pues yo no me puedo detener demasiado en el tema de interpretación de planos, me voy a detener un poco cuando lleguemos a los planos de productos de chapa metálica, despieces, desarrollos de chapa metálica y todo eso, ahí nos detendremos un poquito, pero pues no puedo extenderme en el tema. Esto significa que este corte que está aquí está a 45 grados y que tiene 1 milímetro de la esquina donde se encontraría la esquina hacia adentro en la horizontal y 1 milímetro hacia adentro en la vertical, es decir, en X y en Y. Entonces, en este caso, para hacer ese chaflán, lo voy a hacer desde Inventor. Voy a decirle acá dentro de las herramientas, no me he salido el boceto en ningún momento, todo el tiempo he estado dentro de la cinta boceto, tengan eso en cuenta. Aquí hay una herramienta dentro de este panel crear que se llama chamfer. Y ese chamfer me permite hacer esos chaflanes. Y él me dice, ¿a qué distancia quiere el chaflán? A 1 milímetro. Por defecto él tiene esta opción que es que sea equidistante. 1 milímetro para un lado, 1 milímetro para el otro, lo cual hace que sí o sí tenga 45 grados. O puedo decirle que quiero dos distancias distintas. Quiero que horizontalmente, donde primero haga clic, corte a tantos milímetros y por el otro lado corte a tantos, diferente uno entre otro. Y la última opción es la que asumiríamos en este caso, que es distancia y ángulo. Entonces, a 1 milímetro y a 45 grados. Que, repito, da igual que esta primera opción. Pero dejemos esta, a 1 milímetro a 45 grados. ¿Entre qué? Antes de darle OK, seleccionamos entre qué líneas va ese chaflán y va entre esta y esta línea. Listo, ahí está acotado el chaflán. Miren, aquí aparece una cota que dice 1. Por aquí en la lateral debe haber otra cota. ¿Dónde la creo? Bueno, por ahí debe aparecer. Ah, no mentiras, la de ángulo es esta. Aquí está, la cota de ángulo a 45 grados. Entonces ahí creo las dos cotas. Damos OK y está listo el chaflán. Lo único que me falta es que la pieza está volando. Digamos que ninguna de sus caras toca un plano de trabajo, el plano de trabajo. ¿Por dónde va el plano de trabajo? Por donde está el cero. Es decir, quiero que este boceto quede sobre esta línea. Que no está sobre esa línea, quiero que quede sobre esa línea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una restricción. Revisen, yo aquí parezco haciéndole publicidad a ese canal. Repito, esto es importante porque es que ya alguien alguna vez me hizo el reclamo y la verdad me molesté un poco con el reclamo, que me dijo,
usted está haciendo esto por patrocinar su canal de YouTube. A ver, es un curso complementario del SENA, no es un proyecto personal para nada, uno. Y dos, ese canal tiene como 300 suscriptores y no monetiza de ninguna manera. Entonces, tranquilos, solamente es una recomendación porque yo sé lo que contiene el canal. Entonces, por eso les digo, ahí hay un video que habla de, pero ustedes pueden buscar por su cuenta también, ¿no? No quiero suspicacias. Pero bueno, entonces ahí hay uno de los videos del curso básico de Inventor en el que explico con detenimiento las restricciones. Véanlo por favor porque van a ser necesarias, pero no nos da el tiempo para explicarlas. Estas son las restricciones. Entonces ahí explico cada una cómo funciona y bueno, vean ese video y ahí lo van a entender claramente. Por ahora lo que necesito es una restricción de horizontalidad, no, verticalidad, efectivamente esto está girado, no sé por qué, pero aparentemente está girado, una restricción de verticalidad entre el punto 00, el punto de origen, y este puntico del boceto. ¿Para qué? Para que el boceto baje y quede ubicado sobre el plano de trabajo, sobre el plano cero. Listo, terminamos. Finalizo. Ese es mi boceto. Entonces, recomendación, cuando necesitemos ejes, hagamos una línea de eje. Porque miren cómo cuando yo acoto entre dos líneas normales, las cotas que él me da son cotas normales, la distancia de un elemento al otro, de un punto al otro, de un segmento al otro. Pero para no ponerme a hacer cuentas, tracé primero el eje y luego acoté al eje. Y al acotar al eje, él entiende que entonces esas cotas serán, o esas medidas serán de diámetros. Sí, ahí está. Entonces nos facilita bastante más el acotar y dimensionar el boceto. Bien, finalizo entonces el boceto, ya lo terminamos y ahora sí me voy a hacer la revolución. Cuando hacemos una revolución, normalmente, vamos a ir aquí a revolución, el programa me va a pedir dos cosas. Una, ¿qué es lo que va a revolucionar? Y a eso lo llama el perfil. ¿Qué perfil es el que va a revolucionar? Y dos, ¿por dónde pasa el eje con el que usted va a revolucionar esto? Pero en este caso resulta que las dos cosas ya están claramente definidas. Está claramente definido qué es lo que va a revolucionar porque solo hay un boceto cerrado en este archivo, no hay nada más. Y el eje ya está creado. Entonces cuando yo haga clic en Revolve, él de una vez entiende que esa es una pieza de revolución, asume el que yo ya tracé como eje y crea la pieza de una vez. Miren, ahí está la revolución hecha. Sí, ahí está el torno. Entonces yo aquí no tengo que hacer nada más. Si en el boceto fui juicioso y minucioso con el detallito de crear el eje y etcétera, etcétera, y que el boceto quede cerrado, ya eso es todo. Ahí ya tenemos hecha la pieza. ¿Qué pasa si el eje pasa sobre la misma pieza o no quiero o me olvidé de dibujar el eje? Por ejemplo, este caso. En este caso el eje pasa sobre la misma pieza, entonces voy a hacer rápidamente el ejercicio. En este caso no voy a acotar, voy a ir a hacer una pieza nueva, estándar en milímetros, crear y me voy a hacer un boceto desde la vista frontal y voy a hacer algo cercano, parecido a lo que tenemos aquí, pero no voy a hacer eje, entonces aquí sí me toca sacar cuentas. 9, listo, más o menos por ahí. Ok, bajamos por aquí, luego venimos por acá, bajamos, sale una puntita por aquí, por acá, por aquí, bajamos por aquí más corto, bajamos, hacemos esto, subimos por aquí, por acá y cerramos. Listo, ahí tenemos entonces algo parecido. Primero voy a acotar, entonces esto mide 9, dimensión de este segmento a este segmento, usted mide 9. Luego la siguiente mide 28, la mitad de 28 es 14, menos 9, 5. Entonces la distancia de aquí a acá será de 5 milímetros. Luego, ¿sí? Luego tenemos un radio exterior de 31,1. 31 menos 28, 3,1. La mitad de 31 es 15,5, 1,55.
1.55. Entonces, distancia de aquí a acá, 1,55. Listo. Y por debajo tenemos un diámetro de 13, distancia de aquí a aquí 6,5 y distancia de 23 es el otro diámetro, o sea la mitad es 11,5. Entonces la distancia de aquí a acá será de 11,5 y me falta una medida. Ah, no, porque esta coincide con esta de arriba. Listo. Y las alturas, entonces, 2 de aquí a acá habrá 2 milímetros. Luego tenemos 10 milímetros hasta abajo. De aquí a esta línea hay 10 milímetros. Y por el otro lado tenemos que este elemento 1, 7, 1, 5, 1 y 2. Entonces de aquí a acá hay 1 milímetro. De aquí a aquí hay 5 milímetros. Y de aquí a acá hay 1 milímetro. Y ya. 2 milímetros hasta el chaflán, listo. Y falta el chaflán. Entonces un chaflán de 1 milímetro creo. 1 milímetro 45 grados, listo. Entre esta y esta línea. Ok. Listo. Entonces en este caso, bueno, y ahora sí voy a decirle que quiero que coincidan horizontalmente mi punto de origen con este punto de aquí abajo de la figurita. Listo, finalizo el boceto. Y en este caso no tengo eje de revolución, no convertí ninguna línea en eje. Entonces cuando yo vaya a ir a la revolución, él me va a decir, bueno, yo ya entendí cuál es el perfil porque es la única figura cerrada que tenemos aquí. Entonces ya lo entendió. Pero me está pidiendo seleccionar el eje. Tengan en cuenta una cosa en Inventor, y es que no es del todo claro lo que él pide. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, de AutoCAD u otros programas donde claramente hay un espacio donde él me va diciendo, indique tal cosa, haga tal cosa, seleccione tal cosa. Entonces es claro el proceso. Aquí no, porque él abre una ventana con varias opciones y como que uno puede ir haciendo lo que quiera. Pero fíjense que dentro de todas esas opciones, perdón, de todas esas opciones hay unas que están en azul. Esas que están en azul o es lo que él me está pidiendo o es lo que ya está preestablecido como parámetro. Entonces aquí él me está pidiendo el eje, miren que está con bordecito azul. Entonces él me está pidiendo el eje. ¿Cuál es el eje para esta revolución? Sería esta línea, una línea que hace parte del mismo boceto. A diferencia del caso anterior, no está lejos del boceto ni la convertí en línea de eje. Entonces selecciono esta línea y ahí está la piecita. ¿Sí? Listo, ahí está la pieza modelada. En esas revoluciones, él me dice que por defecto él hace la revolución completa, los 360 grados. Puede ser así o puede ser que no la quiera completa. Yo le diga, quiero la mitad, 180 grados. Quiero 180 grados, y entonces ahora solo tenemos media revolución. Y si solo tengo media o por lo menos no está la revolución completa, entonces ahí se afecta el para qué lado va la revolución. Si la revolución va para un lado, para el otro, o la mitad para un lado y la mitad para el otro. ¿Sí? Entonces ahí va difiriendo en qué lado es el que queda si la revolución no es completa. O indicándole desde el plano en el que empezamos el boceto, que creo que fue el plano frontal, indicándole cuántos grados quiero que gire por un lado y cuántos quiero que gire por el otro. Entonces en este caso están 180 grados por este lado y 45 grados por y 45 grados por aquí. Entonces esa es una revolución asimétrica. Nada, yo quiero una revolución normal de toda la pieza full y listo, ok. Y ahí tenemos nuestra pieza. Esa es la revolución. Hasta aquí alguna pregunta, alguna observación, algún comentario, algo que quieran decirme. Si de pronto, yo no sé, yo usaba la cuenta Micena
porque con esa cuenta no se caía la llamada. ¿Sí? Normalmente cuando uno hace estas llamadas por Meet con las cuentas normales de correo, la llamada dura 1 hora y se corta. Entonces toca crear otra reunión y volver a ingresar a otra reunión. La de mi cena no hacía eso, pero lamentablemente ahora que fui a entrar veo que como que ya definitivamente quitaron esas cuentas, ya se perdió, ya no entra. Entonces por eso tuve que crearla con otro correo, pero este también es un correo institucional de una universidad con la que trabajo, entonces confío en que no se corte, pero si de pronto se llega a cortar, no se me vayan a ir, mientras cambio de llamada, creo otra y les aviso para que se puedan unir, les envío el enlace, pero espero que no se corte. Bueno, ¿en qué iba? ¿Qué era lo que iba a decir antes de hacer el paréntesis con respecto a la llamada? Estábamos hablando de la revolución. ¿Qué era lo que yo iba a mencionar? Bueno, ahora lo olvidé. No recuerdo qué era lo que les iba a decir antes de hacer el paréntesis. Pero bueno. Ah, que si había alguna duda, alguna pregunta, algún comentario antes de continuar. Entonces, bueno, si no las hay, seguimos adelante. Regalen ustedes 30 segundos. Voy por agua y retomo. 30 segunditos. Ok, continuamos. Bien, por ahora veo que no hay preguntas. Listo. Seguimos entonces. Nos vamos con la última herramienta que les dije que era indispensable que entendiéramos desde acá y es el barrido. Entonces vamos a crear otra pieza. Estándar en milímetros, creamos y vamos a hacer un barrido. El barrido es básicamente una sección que sigue un camino. Entonces, en este caso necesitamos dos bocetos distintos, no lo podemos hacer con uno solo. Necesitamos dos bocetos, uno que va a ser la sección y otro que va a ser el camino por el cual va a recorrer esa sección. Entonces yo voy a hacer, perdón, en la vista frontal, por ejemplo, vamos a hacer un boceto, hagamos algo medio raro, hagamos un rectángulo de centro con centro en 0,0 que mida 60 milímetros por este lado y 20 por este lado. Ok, voy a hacerle un par de circulitos sobre este ladito. Ok, quiero que este círculo tenga un diámetro de 15 milímetros y estos dos se igualen entre este y que la distancia del centro de distancia de el 0 al centro de sea de 20 milímetros y que la distancia de aquí al centro sea de 20 milímetros. Listo, y vamos a cortar. Vamos aquí un recorte, un trim. Eliminemos este pedacito, eliminemos esto y eliminemos esto y esto. Listo, ese va a ser nuestro boceto. Este pedacito también y este pedacito también. Listo, ese es nuestro boceto. Finalicemos. Ok, ahora voy a dibujar un recorrido. Entonces vamos a hacer otro boceto. En este caso, como todavía no hay ningún objeto tridimensional en escena, entonces él todavía me muestra los planos de origen. Vamos a ir por este plano y voy a hacer, supongamos un arco. Entonces vamos a hacer un arco de 3 puntos que vaya de el 0,0 a
por ejemplo por aquí, y que sea un arquito por acá. Listo, finalicemos. Entonces ahí tenemos los dos elementos, un boceto cerrado y una curva. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que este boceto cerrado, la sección, recorra ese trayecto en arco para generar el sólido. Entonces nos vamos a barrido, sweep. Ahí ya está. Esta es otra recomendación, más que una recomendación es una aclaración con respecto a lo que hace Inventor. Cuando uno va a hacer una operación, él llega a un punto en el que me previsualiza cuál va a ser el resultado. Es lo que está ocurriendo en este momento. Yo no le he dicho que sí, que lo haga, pero él ya me está previsualizando en verde cómo va a quedar ese barrido cuando lo aceptemos. Si no previsualiza nada es porque no va a modelar nada. O sea, si aquí no apareciera esa cosa en verde y yo le diera ok, seguro, seguro apareciera un aviso diciéndome que no puede hacer ese barrido por X o Y motivo. Pero ténganlo en cuenta, si no previsualiza nada, no va a hacer nada. Y eso es así como desde la versión 2020. No estoy muy seguro exactamente desde cuál, 2021, pero antes eso no era así. Antes él no me previsualizaba nada y entonces yo tenía que darle OK y esperar que me saliera el aviso, perdón. Juan, tenía que esperar a que me saliera el aviso diciéndome que no podía hacer el modelo, en fin. Entonces, ahora tenemos esa gran ventaja que nos previsualiza si sí se va a hacer. Le damos OK y mira, ahí está la piecita. Miren, la sección recorriendo ese arco. Ahí está. Entonces ahí tenemos un barrido. Un barrido muy simple. Pero hay otra forma de hacer ese barrido. Vamos a ver si encuentro por aquí un archivo que no uso hace tiempo. A ver, eso debe estar por aquí. Y por acá no. ¿Dónde estará? Se me perdieron los archivos que tenía. Por ahí hay un... Ah, por acá debe estar. Operaciones 3D. Ángulo, ángulo, dividir, calcomanía, repujado. Se me perdió. Bueno, por ahí por algún lado había uno que necesitaba. Ah, bueno, busquémoslo acá. Necesito abrirlo. Perdón un momentico, lo busco porque es que ese ya está listo y me demoro menos buscándolo que poniéndome a hacer todo el dibujo otra vez. Entonces eso está por aquí y eso se debe llamar barrido. Sweep. Está. No. Se perdió. Bueno, por acá debe estar. Ejercicios. Transmisión, estructuras y por aquí debe estar barrido. Ahí está. Barrido por este. Este. Ok.
Entonces, bien, vamos a hacer otro barrido distinto. Entonces, en este caso, voy a ir a barrido, sweep. Él ya entendió cuál va a ser la sección con la que voy a hacer el barrido, el perfil, porque el perfil debe ser una línea cerrada y solamente estaba ese boceto cerrado en todo el espacio. Entonces ya entendió que es ese. Me dice ahora cuál es la curva o el que va a seguir como camino. Pues es esta línea recta. Listo, hasta ahí como si fuera una extrusión. Una sección que está recorriendo un camino recto es simplemente una extrusión, listo. Pero él me da en la parte inferior estas tres opciones. Que la sección vaya girando a medida que recorre el camino, lo cual fue lo que hicimos en el caso anterior y es lo que acabamos de hacer. O que la sección se mantenga fija aún recorriendo el camino, que no gire con él, sino que se mantenga siempre en la misma posición. Obviamente el resultado es distinto. Pero hay una tercera opción y es por guías. Entonces yo le voy a decir que quiero que este barrido se dé por guías. Y entonces me dice seleccione el elemento que va a ser las veces de guía o la superficie que va a ser las veces de guía. Y va a ser este elemento, este boceto. Y miren el resultado tan diferente. Ahí está. ¿Sí? Es un barrido igual que los anteriores, pero en este caso le he dibujado el contorno a ese barrido. Entonces no es solamente que la sección siga el camino, sino encima yo puedo definir cuál es el contorno que quiero que asuma esa forma a medida que recorre el camino. No es siempre fácil lograrlo, es decir, no es la herramienta ideal para modelar cosas muy raras, porque a veces no entiende muy bien las intersecciones y uno se pone loco a hacer giros muy bruscos o a poner contornos muy extraños, pues él no va a entender. Y una cosa que tiene Inventor es que él no es capaz de interpretar una forma flexible. Es decir, Inventor está hecho para modelar objetos rígidos, no orgánicos, no flexibles. Por consiguiente, él asume que si una masa se choca, por ejemplo, estoy haciendo una torsión, qué sé yo, y la masa se empieza a chocar con ella misma, él dice, yo de ahí para allá no puedo. No puedo porque aquí ya se me están chocando los contornos y no va a hacer nada. Ahí es donde les digo que él no va a previsualizar nada porque no va a ser capaz de hacer nada. Otras herramientas de modelado no tienen problema con eso. Ah, usted quiere que dos masas se crucen y se intersecten. Por mí no hay problema que se intersecten. Que las dos tienen una masa que se está compartiendo ahí de forma extraña en el espacio, ese no es mi problema. En Inventor eso no pasa, porque Inventor es una herramienta que está hecha para modelar para la industria. Al modelar para la industria, él trata de asegurarse de que lo que yo aquí modele se pueda fabricar. Y un objeto que se intersecte, se autointersecte o se intersecte con otro, obviamente no sería susceptible de fabricarse. Tendría uno que tener un hueco para que el otro penetre en él, porque no pueden intersectarse si los dos están llenos. Entonces él es muy racional, el programa es muy racional en esos aspectos y por eso hay tantas cosas que él no va a dejar modelar de manera fácil. Tenemos que tomar muy bien medidas, ser muy claros en las distancias, ver bien los giros. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta, hay varias cosas que hay que tener en cuenta cuando uno está haciendo modelos aquí en Inventor. Por último, hay otra opción que me ofrece el barrido que nos resultará muy útil en la chapa metálica y es que podemos utilizar como recorrido no necesariamente un boceto ya hecho, sino que podemos utilizar el contorno de una pieza modelada. Vamos a utilizarlo en este caso como ejemplo. Voy a hacer, no sé si aquí alguno de los planos de origen esté por la mitad, así el plano de origen frontal, el XY, pasa por toda la mitad del objeto. Listo, voy a utilizarlo para hacer un boceto. Entonces voy a hacer un boceto 2D. Voy a utilizar el plano frontal para hacer ese boceto. Ok, el plano quedó giradito. Entonces simplemente lo giro acá para que no me quede girado. Es que hay veces, ocasiones, ese hay veces suena raro. Hay ocasiones, perdón, en las que sin darnos cuenta entramos en un plano de trabajo que está rotado y uno no se da cuenta. Y repito, eso realmente no es que afecte mucho el resultado final porque que la pieza quede en una posición u otra realmente no importa mucho. Nos importa el momento de ensamblarla, ya se van a dar cuenta de eso. Pero sí nos afecta en una cosa, por ejemplo, y es que
horizontal y vertical, esos dos conceptos de horizontal y vertical me quedan al revés. Si yo, por ejemplo, hago una línea oblicua, cualquier línea que no sea ortogonal es una línea o un segmento de línea oblicuo. Ortogonal, recuerden que son líneas horizontales y verticales, 0, 90, 180 o 170 grados. Si no es ortogonal, es oblicua, siempre y cuando sea una línea recta, ¿no? Porque las líneas curvas no tienen esa condición, ni de ortogonalidad ni de oblicuidad. Entonces yo quiero volver esta línea horizontal, por ejemplo, entonces yo me voy a las restricciones y aquí hay una restricción que llama restricción de horizontalidad. Le digo que quiero la línea horizontal y me doy cuenta que solamente con la previsualización de lo que él me muestra, ya me doy cuenta que la horizontal es vertical. ¿Y por qué vertical si yo le estoy diciendo que quiero horizontal? Ah, bueno, porque es que usted está en un plano que está rotado. Rótelo y verá que la horizontal ahora sí es horizontal. Y ahora sí, si yo le digo a esta línea que es horizontal, va a ser horizontal. Entonces, fíjense bien en si su plano está al derecho o está rotado. Bueno, bien, yo aquí quiero entonces extraer, voy a mirar esto un momentico en 3D y quiero extraer geometría. Toda esta parte son las que digo que yo aquí no me puedo detener a explicar con detalle. Sí, ahí extraje esos dos punticos que lo necesito de referencia, que yo aquí no me puedo poner a explicar con detalle, pero que lo verán ahí en los videos del curso básico, ahí está explicado. Entonces voy a hacer un rectángulo, hagamos una línea más bien, una línea que vaya de este punto hacia arriba, supongamos a 60 milímetros, hacia, no, 60 es mucho, bueno, ya lo corregimos, hacia acá 20 y hacia abajo 5, y no 60 sino 20. Listo, algo así creo que es más razonable. Y voy a hacerle a esto un pequeño filet, un fileteado, filet a 2 milímetros, ¿está bien? O hagámoslo a 3 milímetros entre esta línea y esta línea y esta. Listo, cerramos el filet y hacemos una pequeña equidistancia, no sé cuánto mide. Voy aquí a Tools, medir, y en medir quiero la medida de este punto a este punto. Tenemos 5 milímetros. Listo, entonces voy a hacer un pequeño desfase, un offset de esto a 5 milímetros. Ok, no se puede por esta línea. Entonces toca que mida 8. Listo. Ahora sí, hagamos el desfase de esto a 5 milímetros. Ok, ahí está el desfase. Cerremos esas líneas. Entonces voy a cerrar esto aquí y esta de aquí acá. Ok, listo, cerrado. Miremos lo que dibujamos. Listo, esto fue lo que dibujamos. Esta línea se proyectó ahí para nada, no lo necesitamos. Listo, ahí está. Finalizamos el boceto. Y me voy a hacer el barrido. Entonces vamos aquí a barrido. Entonces me dice, listo, ya sé cuál es el perfil porque solo encontré un perfil cerrado que es este. Listo. Ahora, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el path? Entonces en este caso no tengo otro boceto, sino que voy a seleccionar el borde de este elemento. Entonces voy a ir con el borde exterior. Es este elemento, este, este de aquí, este de acá y ya, creo que está todo seleccionado. Me preocupa que no lo esté previsualizando. Ah, no lo previsualiza por esto, porque yo me quedé en la de Riel. No, tengo que volver a esta, que es la de seguir el camino. Ahí está, ahí ya la está previsualizando. Entonces sí, ya sé que sí la va a hacer. Le damos OK y ahí tenemos ese barrido a través del camino, del borde de la pieza que ya teníamos modelada. Esas son entonces las opciones de barrido que me ofrece Inventor. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Vale, todo eso lo van a practicar. Como les digo, esto es supremamente importante entender estas opciones de barrido. Es supremamente importante, especialmente en el trabajo con chapa metálica, porque ahí sí que se dan este tipo de cosas, ¿no? Entonces va a ser muy útil para todos aprender a utilizar bien esas herramientas. Última herramienta que les quiero mostrar
con respecto al modelado, y es, a ver si está aquí, sí, sí está, este archivo, no tiene nada. Bueno, veamos este. Listo, supongamos esto. La última herramienta de modelado que vamos a ver se llama Loft en inglés. En español lo traducen como solevada. Yo nunca he sabido qué significa la palabra solevar. No, no tengo ni idea, pero parece ser que sí es una palabra. Entonces, bueno, significa lo que en inglés es loft. ¿Qué es loft? Loft es un método para crear sólidos a partir de la definición de unas secciones. ¿Sí? Entonces, en el caso anterior era una sección que recorría un camino. Ahora ese camino lo pueden seguir varias secciones. O puedo ni siquiera tener camino desde que las secciones estén ubicadas donde quiero que estén. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos al loft. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ese loft funciona o entre bocetos o entre caras de objetos. Porque en este caso no tengo bocetos. Mira, aquí no hay ningún sketch. Ah, bueno, aquí hay uno, pero está apagado, este boceto. O no tiene nada. Hay dos extrusiones, extrusión 1, extrusión 2. Entonces, sin tener ningún boceto, voy a crear un loft entre dos caras. Entre esta cara de aquí y esta cara de acá. Hagamos aquí click to add. Esta cara de aquí. Listo. Ahí ya me está previsualizando algo. ¿Qué va a hacer? Démosle a esto OK. Miren, ahí está. Unió esas dos caras. Las conectó creando un nuevo sólido. ¿Sí? Esto es el loft. Es una pieza que sale de definir dos o más secciones. Les voy a dar un ejemplo sencillito. Voy a crear un documento nuevo, estándar, documento nuevo métrico, estándar en milímetros, crear. Y en este caso voy a dibujar cuatro bocetos distintos, pero esos cuatro bocetos quiero que estén a diferentes alturas. Entonces voy a empezar boceto 1 y quiero que esté en el plano superior, enderezcamos el plano superior y quiero que sea un rectángulo que mida 60 por 60. Listo, finalicemos. Luego quiero otro boceto que esté ubicado a 20 milímetros por encima. Yo no tengo forma de hacer un boceto que quede volando en el aire. Todos los bocetos deben depender de un plano de trabajo. Todos. Si no tengo un plano de trabajo es porque voy a trabajar sobre una cara del objeto que ya esté modelado. En este caso, ni tengo el plano de trabajo, ni tengo el objeto modelado. Tengo que crear ese plano de trabajo. Ese tema se los voy a explicar con calma. Bueno, no, creo que ahorita mismo alcanzo. 9:45, sí, nos quedan 15 minuticos. Alcanzo a explicarles el tema ahorita, entonces ya les aclaro esto. Voy a crear aquí un plano de trabajo rápidamente. Entonces los planos de trabajo se crean dentro de la cinta 3D Model y aquí hay una panel llamado Work Features como herramientas de trabajo u operaciones de trabajo y aquí adentro está un botoncito que dice planos, planos de trabajo. Entonces va a ser un plano offset de otro. Ese offset es un plano a cierta distancia de otro plano ya existente. Entonces va a decir que quiere un plano a offset del plano superior. Él me muestra esta ventana donde me dice para qué lado y con qué valor. Hacia arriba 20 milímetros. Y ahí está creando ese plano. Le doy a aceptar y listo, creado el plano. Entonces ya tengo un plano de trabajo y miren que aquí en el árbol de modelo, ya apareció que aquí hay un plano de trabajo. Yo puedo decir que este es el plano para la sección 2. Plano, sección, perdón que no ponga tildes, ya, aquí no necesito eso para otra cosa. Plano, sección 2. Y voy a hacer otro a 30 milímetros y otro a 20 más. Entonces vamos a hacer otro plano de trabajo, offset de uno anterior, offset de este a 30 milímetros, ok, y otro plano de trabajo, offset
a este a 20 milímetros. Listo. Entonces en cada uno de ellos voy a hacer un boceto distinto. Entonces voy a hacer bocetos, boceto 2D, voy a seleccionar este plano de trabajo y en ese plano de trabajo vamos a hacer un círculo con centro aquí en 0 y que tenga un diámetro de 30 milímetros. Listo, finalizo. Luego vamos a hacer otro boceto en este siguiente plano de trabajo que va a ser otro rectángulo de centro, pero un rectángulo de centro que sea más bien alargado. Y luego en el último plano de trabajo vamos a hacer otro boceto que sea otro plano de trabajo. Ok, otro rectángulo pero así alargadito. Listo. Tenemos los 4 bocetos, ¿no? Ahí hay 4 bocetos definidos. Esos planos de trabajo los necesité para hacer los bocetos, pero ya no es que no los necesite, es que no los quiero ver. No los puedo eliminar. Si yo elimino un plano de trabajo, ese plano de trabajo se va a llevar lo que en él esté dibujado. ¿Sí? Si yo hago un plano de trabajo aquí, me quedaron enlazados los dos planos. Saquemos este acá, saquemos este aquí y saquemos este plano de trabajo por acá. Ya, porque me quedaron uno dentro de otro, me quedaron enlazaditos. No le va a poder quitar ese enlace. Bueno, no importa. Ok, entonces ese plano de trabajo no lo puedo borrar porque si lo borro, él va a borrar los bocetos que haya en él. Y los bocetos sí los necesito. Lo que no quiero es ver el plano de trabajo. Entonces simplemente doy clic derecho en el plano de trabajo y le doy la opción de visibilidad, la desactivamos. Entonces ahí está esa opción, desactivamos la visibilidad y ahí desapareció ese plano de trabajo. Este es lo mismo, clic derecho, visibilidad, este clic derecho, visibilidad y así no veo los planos de trabajo pero no los tengo que borrar. Listo, entonces vamos a hacer la sobrelevada loft y en este caso lo único que me dice es secciones, ¿qué secciones quieren? Entonces le digo aquí clic para agregar una sección, ¿cuál? Esta. Clic para agregar otra sección, ¿cuál? Esta. Y entonces él va a ir creando el sólido. Clic para agregar otra sección, ¿cuál? Esta. Y clic para agregar otra sección, ¿cuál? Esta. Y entonces ahí me está mostrando que va a resultar algo raro, extraño. Veamos qué resultó. Y este es el resultado de ese modelo, miren. Esta. Eso es un loft. Entonces es un objeto que resulta de la transición entre diferentes secciones a lo largo de, puede ser un recorrido o como en este caso distancias entre esas secciones, no necesito tener recorrido. Pero si tengo recorrido, podemos usar el recorrido. Entonces veamos este otro archivo. Miren, aquí está. Tenemos que hacer otra sublevación, otro loft. Pero ese loft aquí tiene ciertas condiciones especiales. Esto es un boceto 3D, miren. Estas curvas no son bocetos bidimensionales, son bocetos tridimensionales. Y en este caso, el loft no solamente necesita seguir esos recorridos, sino que además se va a dar entre una cara de un objeto, cara que además es curva, y un elemento plano, un boceto plano. Entonces vamos a ver si todo eso nos lo permite hacer. Entonces vamos a loft. Primero vamos a definir las secciones. Entonces le digo aquí clic para agregar la sección y hago clic en esta cara. Listo, ahí está. Ahí ya me seleccionó esos bordes. Clic para agregar otra sección y hago clic en este rectangulito. Entonces mira, ahí ya me está creando una transición, un objeto de transición entre esos dos elementos, esa cara y ese rectángulo. Pero ahora además quiero agregarle rieles. Entonces aquí me dice rieles y yo puedo agregar rieles a ese loft. Entonces hago clic en agregar riel y empiezo. Este es un riel, este es otro riel, este de acá es otro riel y este de acá es otro riel. Listo, ahí están los 4 rieles y las dos secciones. Damos OK y ahí está. Veamos esto aquí en View. En la cinta View donde dice Visual Styles voy a ponerle a esto bordes y ahí está esa, ese loft creando la manijita entre una sección de un objeto, una cara de un objeto, un boceto bidimensional
y 4 rieles distintos. Bien, eso es el Loft, la herramienta Loft. Bien, ya para cerrar entonces, vamos a ver los planos de trabajo. Les voy a mostrar esto, planos de trabajo. Listo, vamos a abrir este archivo. Les voy a mostrar cómo se crean planos de trabajo porque es indispensable, sea cual sea el entorno en el que estén modelando. Ya sea para piezas estándar o para piezas de chapa metálica, sí o sí necesitamos entender bien cómo es el tema de los planos de trabajo. Perdón. Bien, empecemos. Vamos con todas las opciones que nos ofrecen. Entonces ya sabemos que para crear planos de trabajo distintos a los planos de origen, entonces tenemos en la cinta 3D Model, tenemos este panel Work Features y aquí están los planos de trabajo. Voy a ir a plano de trabajo y empezamos. Primero ya se los mostré, offset de otro plano. Ese offset puede ser de un plano de origen, que fue lo que hice hace un momento, le dije quiero un plano offset del plano superior, o puede ser offset de un plano que ya exista en el dibujo. Por ejemplo, yo aquí puedo decirle, bueno, de este plano, de esta cara plana, de este objeto, quiero un plano paralelo a él y a cierta distancia. Entonces hago clic en esta cara y le digo a qué distancia, quiero que esté a 15 milímetros y ya aceptamos. Si quiero que vaya para abajo, pues sería menos 15. Aceptamos y hay que un plano offset de esa cara plana del cubito. Siguiente opción, paralelo a otro plano pasando por un punto. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quiero un plano que sea paralelo a esta cara de acá, a esta cara que está inclinada de esta figura, pero pasando por esta esquinita. Entonces voy a seleccionar primero la cara a la que quiero que sea paralelo, a esta cara. Y ahí ya tengo un plano paralelo. Pasando por qué punto. Entonces nos acercamos aquí a la esquinita y hacemos clic en el punto. Y ahí está. Se ha creado un plano. Ahí está, se ha creado un plano paralelo a esa cara oblicua que seleccioné y que pasa exactamente por este punto que tocamos aquí. Entonces miren que en la vista frontal eso se hace evidente. Si es paralelo a esa cara y si pasa específicamente por ese puntico que seleccioné. Listo, siguiente. Este plano lo voy a borrar porque es que ese sí es bien estorbosito porque es muy largo. Siguiente. Un plano medio entre dos caras planas. ¿Sí? Entre dos caras planas. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, quiero entre estas dos caras, entre esta y esta, quiero un plano que pase por la mitad entre ellas dos. Entonces yo puedo decir, quiero un plano que se cree en la mitad entre esta cara plana y esta otra cara plana. Y ahí se creó un plano en la mitad entre ellas dos. Cabe aclarar que necesita que esas dos caras sean paralelas. Si esas dos caras no son paralelas, no va a crear el plano. Listo. Siguiente. Por la mitad de un toro. Un toro o una dona o bueno, por aquí hay un pedacito de dona en algún lado. Aquí está. Este es el pedacito de dona. Entonces, la dona es una pieza de doble revolución, ¿no? Su sección es revolucionada y su trayecto también es una revolución. Entonces yo selecciono esa dona o el pedacito de dona que tenemos aquí y él crea un plano en toda la mitad de esa dona, que pasa por toda la mitad de esa dona. Siguiente es con un ángulo pasando por un lado. Ángulo, con un determinado ángulo sobre un plano pasando por un lado. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, en este caso que quiero un plano
que pasando por ejemplo, este borde y con respecto a este plano tengo un ángulo de 30 grados. Entonces ahí tenemos un plano que forma 30 grados. Ahí está. Forma 30 grados con esa cara que seleccioné y pasa exactamente por este borde que seleccioné. Entonces pasa por el borde y con determinado ángulo sobre la cara que seleccionemos. Otro plano que voy a borrar porque es muy estorboso. Un plano por 3 puntos, un plano que se crea a partir de 3 puntos. Sencillo. Un plano que pase por este punto de acá y este punto de aquí abajo, y ahí tenemos un plano que pasa por esos 3 puntos. Y por último, bueno, que pase por dos bordes. Entonces yo quiero un plano que pase por, qué sé yo, este borde y este otro borde de acá. Y ahí tengo un plano que pasa por esos dos bordes, que en este caso es igual al de esa cara oblicuo que tenemos ahí. Es un plano que pasa por dos bordes. Borremos ese. Y por último, planos tangentes. Entonces, tangente a una superficie pasando por un lado, tangente a una superficie pasando por un punto, tangente a una superficie paralela a otro plano. Entonces, tangente a una superficie pasando por un punto podría ser tangente a esta superficie pasando por ejemplo, perdón, por un lado, pasando por este lado. Y entonces ahí creo un plano tangente a ese cilindro y que pasa específicamente por este borde. Sí, ya, bueno, las tangentes esas son más extrañas tener que hacerlas, pero bueno, están. Tangente a una cara curva pasando por un punto, tangente a una cara curva paralela a otro plano, o normales. Bueno, lo de las normales eso sí lo voy a dejar para más adelante. Una normal básicamente es, por simplificarlo, como la perpendicular a un plano. Más o menos sería esa una simplificación, pero va mucho más allá del tema. Entonces luego, además que cuando veamos lo de renderizado voy a retomar el tema de normales. Ahí sí que vamos a hablar de normales, porque esas normales no solo son para modelado, sino que también tienen que ver mucho con las imágenes que utilizamos para crear texturas. Entonces ya lo explicaré más a fondo. Bien, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera alguien aportar antes de finalizar la sesión. Nos volveremos a ver ya el día viernes. ¿Alguna pregunta? Hoy no estaban tan participativos. Vale, bien, si no hay preguntas, entonces finalizamos con esto la sesión por el día de hoy. Nos vemos a ver el viernes. Disculpen el retraso del día de hoy. No calculé bien el tiempo y me cogí un trancón bastante fuerte. Y no vivo cerca de mi trabajo. Entonces, nada, nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Seguimos en el horario habitual. Viernes 7 de la noche, cualquier cosa, pues ahí estaré atento, estaré respondiendo preguntas. Si surge alguna duda, por ahora, ahí tienen los planos de la suspensión si quieren ir practicando. Pero ya a partir de la próxima sesión, espero ya tener los planos de los productos hechos en chapa para que ya empiecen a modelar su proyecto, el de cada uno, el que vayan a entregar como evidencia para la certificación del curso. Entonces nada, nos vemos el viernes. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Cuídense mucho, descansen y nada, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Buenas noches. A ti, Jason, gracias. Gracias, Oscar. Cuídate. Hasta luego, que estén muy bien. Muy bien, muy bien. I'm a cowboy.